Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo, con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Ahora, hermanos, voy a leer San Lucas 4, del 1 al 3. Jesús volvió de las orillas del Jordán, lleno del Espíritu Santo, y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto. Le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó: también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hermano Wilber, ¿sabe si el Padre César está con nosotros? Ya lo vi. Sí, Padre, ya se encuentra en buenas sala. noches. Sí está. Gracias, Padre César, estamos muy contentos de recibirlo y de escuchar sus enseñanzas que van a ayudarnos a no salirnos del camino del Señor. Gracias, Padre, estamos a su disposición. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Fernando. Quiero saludar a todos desde aquí. Primera vez que estoy con la nueva directiva. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a las directivas salientes, en especial a César Rangel y a todo su equipo, ¿ya? Que, digamos, me sentía muy cómodo y me siento muy cómodo siempre con ustedes.
Y entonces, siempre es un gusto venir aquí y, digamos, meditar con ustedes, que yo siempre también aprendo mucho con ustedes escuchándolos, ¿ya? Bien, ya rezaron, ¿no es cierto? Supongo que rezaron. Hemos leído la profesión de Efesios. Genial. Entonces empezamos ya sin más preámbulos. ¿Por qué le pedí que leyeran estas dos citas? Porque siempre se saca muchísimo de la sinopsis, así se llama. Hay muchísimos evangelios que están representados en Mateo, Marcos y Lucas, inclusive hasta Juan, que son sinópticos, no son exactamente iguales, pero claro, todos saben que Lucas utilizó de fuente Marcos, Marcos utilizó una fuente Q, etcétera, ¿no? Entonces por ahí no es que todos se hayan copiado, sino que siempre hay cosas parecidas, porque claro, ellos han vivido lo que vivió Jesús a diferencia de Lucas, ¿no? Lucas, médico, investigador, y también se metió a los evangelios, pero él no vivió lo que vivió Mateo, Marcos y sobre todo Juan. Muy bien, empezamos entonces. Han leído Mateo 4, Lucas 4. Qué coincidencia, ¿no? Los primeros capítulos los primeros versículos de los capítulos 4. Y ahí hay algo que nos dice algo, ¿no? En Marcos, en cambio, es el capítulo 1, del 12 y 13. Es una lectura muy pequeña. En realidad, esto de las tentaciones es uno de los pasajes más misteriosos, pero sin embargo poderosamente reveladores de los evangelios. Esto de las tentaciones de Cristo, ¿no? En el desierto. Al inicio de su vida pública, siempre en todos los evangelios, ¿no? Es tema que merece ser, creo que, meditado, pues no solo incide en la contemplación de la naturaleza de nuestro Redentor, por si acaso, sino que también nos ayuda, nos muestra cómo enfoca el demonio su trabajo. El demonio no ha pensado en cambiar su estrategia. Para eso parece que es lento. Y vamos a descubrir ahora cuál es su estrategia. O sea, esto tiene dos dimensiones y es muy interesante. Me he metido un poco a esto, no lo había hecho antes, es la primera vez que me meto tanto en una meditación de este tipo. No pretendo hacer una homilía de 10 minutos. Ojalá que me alcancen los 45 minutos que me han dado. Pero igual yo creo que todos vamos a salir ganando de aquí, ¿ya? Voy a hacer un análisis, previamente les digo, de los dos textos que han leído, Mateo y Lucas. No han faltado, les advierto, he leído por ahí algunos quienes a partir del modernismo ya, siglo XVIII, XIX, vieran en estos pasajes del Nuevo Testamento alegorías o parábolas, digamos, simples, ¿no? Otros que han considerado lo ocurrido a Cristo en el desierto como alucinaciones, ¿no? Producidas por el hambre. No creo que esta sea la más adecuada forma de aproximarse a estos textos sagrados, obviamente, ¿no? Creo que todos ustedes estarían de acuerdo conmigo. Para entenderlo y estudiarlo debidamente vamos a tener mucha humildad y confianza en la tradición apostólica y en general en la tradición eclesial, ¿no? Importa recoger el testimonio y el mensaje inspirado que nos transmiten los evangelistas también, ¿no? Desde luego que como todo texto histórico, hay aquí una influencia también, eso es cierto, cultural, que gravita sobre cada uno de los autores, ¿no? Estoy haciendo los previos para que se entienda. En este caso, la naturaleza cultural, la influencia cultural es semita, obviamente, ¿no? Y se refleja, pues, en los giros del lenguaje que hemos... No voy a hacer un análisis, digamos, semántico de ninguna manera, porque tendría que meterme con el griego, y no tiene sentido. Es un poco más, ni siquiera diría yo espiritual, ¿no? Es bastante espiritual, interpretativa, para que se entienda un poco de dónde viene y a dónde va este pasaje. Vamos a ver los textos, ¿ya? Primer punto, los textos, ¿no? El relato de las tentaciones de Cristo en el desierto es colocado tanto en Mateo como en Lucas, inmediatamente después del bautismo, y por Juan, en el bautismo, Juan no lo relata, obviamente, y Marcos también, después del bautismo, ¿ya?
Bueno, el bautismo saben que fue digamos, un punto trascendente o trascendental en la vida de Jesús. La inmersión se dice que significa bautismo en el agua lustral de la penitencia como cualquier otro hombre, ¿no? En la entrega total al Padre, el descenso sobre él, del Espíritu Santo, y de la confirmación de su divinidad, ¿no? Por la propia voz del Altísimo. Bien, esto es importante lo último, ¿ya? La confirmación de su divinidad, porque por ahí quiere atacar el demonio, parece. Bien, ambos textos, Mateo y Lucas, son muy semejantes, ¿no? Aunque presentan algunas diferencias que voy a señalar de todas maneras. Por ejemplo, ¿no? En Mateo, Jesús fue llevado fuera, al desierto, por el Espíritu, a ser tentado por el diablo. En Lucas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, siendo tentado después de 40 días de ayuno, ¿no? Hay dos preguntas iniciales, ¿no? que en el camino se van a ir respondiendo. La primera es si implica la formulación cuando dice volvió de Jordán al desierto, que ya había estado allí, o sea, ya había estado en el desierto, quizá preparándose para el bautismo. Y la otra pregunta es, al emplearse en la misma frase los vocablos Espíritu y Espíritu Santo, ¿se está haciendo una distinción entre uno y el otro o solamente se está evitando una repetición que haría más pesado el texto, ¿no? Bueno, para comenzar esta segunda pregunta, la aclaro de una vez porque la necesito aclararla. Fue llevado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pues, ¿no? Y solamente se evitaron en griego poner Espíritu Santo para no hacer una duplicidad nada más. Bien. En Mateo precisa que fueron 40 días y 40 noches, pasados los cuales Cristo sintió hambre. En Lucas deja en claro que en ese periodo nada comió. La frase termina en ambos evangelistas con la misma palabra, sufrió hambre. A ver, primeras cuestiones claves. ¿Es significativa la distinción entre Espíritu Santo y el espíritu que llevó a Jesús al desierto? Ya lo hablamos. ¿No podría tratarse de un espíritu maligno para el quien quiere seguir insistiendo en este tema? Porque, claro, puede ser, ¿no? ¿Cómo el Espíritu Santo me va a tentar, Padre? ¿Quiere decir que las tentaciones que yo tengo también son del Espíritu Santo? No, ¿ya? El propio tentador que lo dirigía a la ocasión de la prueba de la tentación, en realidad, ¿no? No podría tratarse de un espíritu maligno, ¿no? Bien, San Jerónimo, por ejemplo, dice, voy a mencionar mucha tradición y muchos padres de la iglesia, en su comentario dice tajantemente, no puede haber duda de que el propio Espíritu Santo, por el cual es llevado al desierto, y añade, llevado como cautivo, ¿no? No, perdón, llevado no como cautivo, sino en voluntad de lucha, es decir, a la pelea, ¿no es cierto? Y la otra pregunta sería, ¿por qué 40 días y 40 noches? El número 4 está cargado de simbolismo en la Biblia, todos lo saben. 4 son los ríos del paraíso, 4 son los ángulos del arca de la alianza, y los vivientes de Ezequiel también. 4 los evangelistas. 10 veces 4, esto es la plenitud de 4, 40. ¿Merece esta cifra ser considerada entre los números del sacratísimo misterio? Puede ser, ¿no? Para emplear los términos de San Agustín. Y en efecto, es la duración del ayuno también de Moisés en el Sinaí y de Elías en el monte Horeb. Bueno, pues este número de días tiene pues un sentido sacro, ¿no? Otra cosa más, hay una profunda vinculación entre el ayuno, el desprendimiento en la entrega a Dios y la tentación. Hay una vinculación bien fuerte, ¿no? Dice Sirac el sabio, hijo, cuando entres al servicio de Dios, prepara tu alma a la tentación. Dice así, ¿no? Y precisamente Jesús hacía eso al comenzar su vida pública. O sea, Jesús se sabe de memoria que cuando te implicas con Dios, yo lo digo tan fácil así, ¿no? Dios te implica, luego te complica y al final te simplifica. Si es que tú quieres, ¿ah? Si es que le da permiso de simplificar. Pero si no, si te sigues complicando la vida, Dios no te va a sacar de la complicación. Uno tiene que colaborar para salir de la complicación. Bueno, ya saben de dónde ha sacado ese dicho, ¿no? Sirac el sabio. Bueno, precisamente Jesús hacia eso
digamos, al comenzar su vida pública, comenzaba la batalla por la salvación de la humanidad para Dios, ¿no? En este momento se acerca el diablo, en un momento en que Cristo se encuentra físicamente debilitado, ese es muy simbólico también, pero no ha sido fortificado y esclarecido por el ayuno, pregunto, ¿no? ¿Instrumento para acercarse a Dios? Esa es una buena pregunta, ¿no? Por ahí el demonio se acerca a Jesús cuando está debilitado o cuando está fortificado por el ayuno, porque el ayuno te fortalece, ¿no? Bueno, pues hay algo aquí como una doble dialéctica, ¿no? Debilidad y fortaleza por el ayuno. Las dos valen, por si acaso. Acá no hay blanco y negro, no, acá las dos valen. Bueno, la conducción de Cristo al desierto por el Espíritu Santo y la tentación por el demonio. Esa es la dialéctica. Sobre este punto, vamos a ver más adelante, Mateo dice así, ¿no? Mateo habla del tentador como probador, como provocador, y Lucas, en cambio, lo llama el calumniador, el acusador, el entreverador, ¿no? Diabolos, ¿no? Diabaló, quiere decir trasponer, entreverar, y por tanto confundir. Diabolos es el que divide, el que arma confusión y quiere así confundir al acusado. Bueno, digno de mención es que en su breve texto Marcos lo designa de frente como Satanás, que en hebreo significa adversario, ¿no? Enemigo. También es interesante advertir que ninguno de los tres evangelistas hable aquí del demonio, ¿no? Daimón, término que sí será empleado más adelante en relación con los posesos, ¿no? Su príncipe será llamado Belcebú, así dicen las Sagradas Escrituras, alternando con la expresión espíritu inmundo, ¿no? El diablo en ambos textos comienza su tentación diciendo más o menos con las mismas palabras, ¿no? Si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Bueno, en griego pan se dice artos, ¿no? Artos. Eso significa pan. Artos es el pan de trigo, que aparece también en el relato de la última cena y de la multiplicación de los panes, ¿no? Respondió Jesús, escrito está que no solo de pan vive el hombre, Deuteronomio 8:3, ¿no? En Mateo la frase continúa, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El primer rechazo de Jesús, ¿no? El orden de las otras dos tentaciones está invertido en Mateo y en Lucas por si acaso. Vamos a seguir todos a partir de ahora el orden de Mateo. Segunda tentación según Mateo. Entonces dice, lo llevó a la ciudad santa y lo colocó en el pináculo del templo. Lucas, en vez de decir ciudad santa, precisa Jerusalén. El diablo insiste, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Lucas precisa desde aquí, pues escrito está, que a sus ángeles te mandó para que te conserven. Añade Lucas, respetando la integridad del texto, y sobre sus manos te lleven para que no tropiece en la piedra tu pie. Cristo responde, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Un tema que ya tengo que sacarlo de todas maneras. La tentación, si todos estos bienes serán tuyos si me adoras, ¿a qué vicio se refiere? Todos estos bienes serán tuyos. Él no sabía, parece que estaba hablando con Cristo, ¿no? Bueno, esa es la tentación del materialismo, por si acaso. Aquí Jesús nos quiere decir, por medio de este ejemplo, que el mundo está tirado al materialismo, ¿no? La segunda tentación lo puso en lo alto del alero del templo, en el pináculo, y le dijo, pues, tírate y tus ángeles. Entonces, ¿qué es esa tentación? Esa tentación es el poder, ¿no es cierto? Tus ángeles, o inclusive está tentando a Dios ahí también, ¿no? Lucas precisa desde aquí, ¿no? Pues escrito está que a sus ángeles te mandó para que te conserven, añade Lucas, respetando la integridad del texto, y sobre sus manos te lleven para que no tropiece en la piedra tu pie, dice. Cristo responde, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio. Está usando, Lucas y Mateo usan Antiguo Testamento.
Tercera tentación. Nuevamente, el diablo no se daba por vencido. Nuevamente lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Lucas lo formula de otra manera. Y llevándolo hacia lo alto, dice Lucas, le hizo ver todos los reinos del orbe en un solo instante. Según Mateo, el diablo dijo, todo esto te daré si cayendo de rodillas me adoras. Lucas se expresa así, te daré el dominio de todo esto y la gloria de ellos, es decir, de los reinos, que a mí me han sido entregada y a quien yo quiero doy. Mentiroso encima, ¿no? Ya se dan cuenta. Si tú te arrodillas en adoración ante mí, tendrás todo esto, ¿no? Bueno, dijo Jesús, vete Satanás, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio nuevamente. Lucas es como en todos estos textos, ¿no? Más explícito. Terminada la tentación del diablo, se marchó hasta el momento oportuno y concluye Mateo, y de allí que vinieron los ángeles y los sirvieron. Muy bien, ya destapamos el texto. Ahora vamos a encontrar el sentido de las tentaciones de Jesús y las diferencias entre Mateo y Lucas. A ver, la lectura del texto de Mateo da la impresión que las tentaciones de Cristo, llevada por el Espíritu a ser puestos a prueba, obedecen al designio de Dios, o por lo menos son permitidas por Él. Bien. Primera diferencia, no existe este aspecto de la intención de Dios. No hay entre el hecho de ser llevado al desierto y una tentación una relación de finalidad. O sea, no hay relación, sino una simple sucesión cronológica. El demonio, mucha atención, que sabe muchas cosas, conoce los antecedentes de Jesús. Miren qué importante está esto, ¿ya? El demonio conoce los antecedentes de Jesús, su concepción sobrenatural, las palabras referentes a él de Juan Bautista y el propio Dios en el Jordán, pero no tiene la evidencia de su carácter divino. O sea, el demonio quiere descubrir en Jesús si es Dios o no. Y el inicio de la vida pública de Cristo parece ser el momento propicio para averiguar este punto capital tan importante, ¿no? Y si es posible, el demonio querrá neutralizar a Jesús, vencerlo, desautorizarlo y frustrarlo. ¿Eso es lo que quiere el demonio con Jesús? Evidentemente con nosotros también. Nos confunde, ¿no? De lo que no cabe duda es que como hombre puede ser puesto a prueba, sometido a la tentación, como hombre. La tentación tiene así una función de justificación, ¿no? De un lado, descubrir si Jesús es efectivamente hijo de Dios, es decir, Dios, y del otro, observar cómo reacciona en la prueba Jesús, es decir, si se conduce como hijo de Dios y en caso negativo aclarar cómo hacerlo caer. Bueno, Santo Tomás de Aquino dijo lo siguiente: Cristo quiso ser tentado, eso está en la Suma Teológica, y ello nos dice el doctor angélico Santo Tomás de Aquino, por 4 razones. Primera razón, para traernos auxilio en nuestras propias tentaciones, siendo así igual a todos los hombres, salvo en el pecado. Segundo, para alentarnos de modo que nadie se crea libre de las acechanzas del enemigo. Tercero, como ejemplo, es decir, enseñándonos cómo vencer la prueba. Miren todo lo que sacamos de las tentaciones. Por último, finalmente, para darnos confianza en la misericordia divina. En la perspectiva de Santo Tomás de Aquino, es el texto de Mateo el que mejor expresa la situación en su conjunto. Pero aquí surge otra interrogante, ¿ya? Si Cristo acepta o quiere la tentación, ¿sabía de antemano que no habría de sucumbir en ella? Cristo, no estoy hablando de Jesús. ¿Sabía que no iba a sucumbir? Buena pregunta también, ¿no? ¿Qué había en el inconsciente de Jesús? Si tal fuera así, quedaría la tentación como un juego, pues, ¿no? Miren, porque claro, muchos dicen de la tentación, es que era Dios, pues, ¿ya? Entonces, por las puras, no aprendo nada de ahí porque no hay un esfuerzo personal, ¿no? Claro que sí. Entonces, vaciado de la dramaticidad de su inmenso peso humano y teológico, y aquí de nuevo se advierte la profundidad del misterio, ¿no? Que subyace a todo este pasaje. Y como tal, debe ser respetado en toda su sacralidad, ¿no? Una segunda diferencia, pues, entre ambos evangelistas está en el orden en que se encuentran la segunda y la tercera tentación
que también puede juzgarse irrelevante o por el contrario también puede ser reveladora de las estrategias del demonio. Por ejemplo, ya en Mateo hay un increchendo de la gravedad de la tentación, ¿no? De un mero satisfacer a una necesidad material, el hambre, necesidad material, pasa el diablo a una prueba referida al rango que ocupa de Jesús en la creación, para terminar en el dominio de la tierra. O sea, en el cual él, o sea, Jesús, se encuentra, ¿no? Pero no falta una lógica ascendente, ¿no? En cuanto a la naturaleza de la tentación. Lucas, por ejemplo, de una urgencia física a la que estamos sometidos cualquier animal, el hombre pasa a una tendencia humana, ¿no? El apetito de poder, y culmina en el señoría sobre los ángeles, que esto es de orden sobrenatural, ¿no? Una última diferencia, ¿ya? Solo en Lucas, el diablo el tentador se refiere a que es dueño de la tierra y que es él quien da el señorío de ella a quien él quiera. Bueno, para lograrlo es condición adorarlo y someterse a él. El mundo en realidad es así, ¿no? Explícitamente entendiéndolo como el principado de Satán. Cabría aquí toda una reflexión sobre la actualidad de este principado, ¿no? En forma de una sociedad de consumo, de la interpretación materialista, económica de la vida, ¿no? De la producción, ¿no? De las cifras. Ahí está la diferencia entre Mateo y Lucas. ¿Cuál es el carácter de las tentaciones? Ahora viene ya un poco más interesante la cosa. Bueno, pues, primero que se producen en el desierto. Es este lugar especial, ¿no? De un lado, la soledad y la grandeza del paisaje interioriza y recoge, pero por otro lado, la persona no se encuentra protegida por la presencia de compañeros o amigos, ¿eh? Es un sitio luminoso, en realidad, pero expuesto, donde se encuentran bestias salvajes, como apunta Marcos también, ¿no? Allí la tentación es más fácil, pero también el triunfo sobre ella más inminente. En el desierto se está más cerca de Dios, pero también el diablo, díganlo, si no los padres eremitas, ¿qué pueden decir? Hay un recordar que toda tentación está ordenada al pecado. Santo Tomás aquí no lo dice, ¿no? La tentación es una inclinación al pecado, ¿no? Una incitación que supone incertidumbre. Y esta, o sea, la incertidumbre, tiene dos aspectos. Se puede caer o no caer en la tentación. La libertad del hombre frente a la gracia de Dios no es predecible, es una experiencia humana cuyo desenlace no se conoce de antemano. Una apertura que solo la acción del tentador, o mejor dicho, del tentado, cerrará para el bien o para el mal. Pero también es un experimento, ¿no? Una prueba que hace el demonio para averiguar o lograr algo. Este es el caso concreto, aclarar si Jesús es hijo de Dios en realidad. Bien, por eso la primera tentación, ¿no? La tentación es una lucha entre el bien y el mal, clarísimo, entre el hombre creyente temeroso de Dios y el demonio. Tiene un carácter agónico, ¿no? Y como tal es un choque de fuerzas, un choque doloroso y que demanda esfuerzo, ¿no? En que se encuentre, que se encuentra de juego más bien en drama el propio hombre y su destino. Y en el caso de Jesús sería una batalla decisiva tanto para él como para la humanidad. Pero hay algo más, un poquito más y más profundo, ¿no? La continuación de la rebeldía del demonio, del ángel caído. Cada pecado del hombre es para él una revancha, ojo, escúchese bien esto, de su derrota al inicio de los tiempos. O sea, cada vez que tú y yo cometemos pecados, es una revancha del demonio para Dios. O sea, el demonio se venga de Dios utilizándote a ti y a mí. ¿Ya? Bien, quizá no se había visto esto de esta forma tan cruda, ¿no? Cada pecador, un servidor más de su séquito, es verdad. No estamos endemoniados cuando cometemos pecado, pero sí nos convertimos en seguidores, ¿no? Del séquito de el demonio. Entonces pregunta, ¿y qué mayor triunfo de reclutar al Hijo de Dios para el ejercicio del mal? Bueno, pues esas son las tentaciones, es el objetivo de las tentaciones. Vencer al Mesías en que Dios se hace presente y convertirlo en su esclavo. Eso es lo que quiere el demonio. El nuevo Adán seguirá las huellas del antiguo.
el triunfo máximo de Satán. La redención quedaría frustrada. Cristo traicionando a su misión mesiánica. Los designios divinos cruzados. ¿Cuál será la estrategia del rey de la mentira y el rey de las confusiones? Vamos a ver. Aquí vemos. Vamos a analizar cada tentación. Primera tentación. La tentación del placer, le llamo yo. Dice, después de 40 días de ayuno, oigan, estas tentaciones son para ti y para mí también, ¿ah? Y ahí van a ver la relación tan cercana que tiene con nuestra vida. Vamos a ver, después de 40 días de ayuno, es evidente que el hambre acose a Cristo, ¿verdad? Por orgullo, ¿no? Bien, el quehacer, o mejor dicho, el querer satisfacerlo al hambre, es algo propio del hombre. Y mal puede ser objeto de tentación. O sea, no me digan que satisfacer el hambre es la tentación. No. Bueno, de modo que es inconsistente sostener que se trata de una tentación del pecado de gula. Es inconsistente eso. De otro lado, el convertir las piedras en pan tampoco es algo censurable. No habrá Cristo después de multiplicar los panes y convertir en Caná el agua en vino. No sería lo normal que un hombre con mucha hambre en el desierto, para conseguir alimento, buscara la población más cercana. O sea, mejor dicho, lo que me estoy preguntando aquí es, ¿está mal? ¿Por qué es tentación? ¿No sería el realizar una acción extraordinaria un milagro para conseguirlo y de este modo confundir al demonio, algo ambiguo y discutible? O sea, yo quiero que se pregunten, no voy a preguntar a nadie, cada uno a ver si le atina a la respuesta correcta. ¿Por qué se llama tentación? Si le estaba diciendo, oye, vamos a ver, ¿tienes hambre? Convierte estas piedras en pan. No hay nada de malo, haz un milagro. Bueno, pues, Satán apuntó al poner, al poner en esto a prueba a Jesús, el tema de si eres hijo de Dios. A ver, una anécdota chiquita. Vino un señor hace algún tiempo acá y me dijo pues que ¿cómo se llama? Que estaba encantado con las misas y que viene todos los días. Una persona que ha sido muy importante y bueno, yo lo conozco de la universidad y me dijo, Padre César, yo soy de otra religión, yo no soy católico, pero estoy fascinado con las misas. ¿Usted cree que podría, aquí sí voy a pedir que abran sus micrófonos los que quieren hablar, ¿ya? ¿Usted cree que podría yo comulgar, hacer la cola y comulgar? Me muero por comulgar, tengo unas ganas de comulgar. A ver, ¿qué le hubiesen respondido ustedes? ¿Alguien? Dos que participen, a ver. ¿Alguien quiere participar? Abra nomás su micrófono, no levante la mano. Padre, tendría que saber que está Jesús vivo en la hostia, ¿no? Si no es consciente, en primer lugar, de que Jesús está vivo, no debería comulgar, y en segundo lugar, si no tiene gracia de Dios, tampoco. Ya, lo primero es discutible porque yo te puedo decir, sí, ustedes me han dicho que está vivo Jesús, pero yo quiero probarlo, quiero tener ese gusto. ¿Cuál es el problema ahí? Hay varios problemas, ¿ah? Tú me has mencionado uno. La gracia de Dios. Este hombre no cree en la confesión. Ya, ahí ya está anulado, pero hay algo más de base. ¿Alguien se atreve? Él no tiene fe, padre. ¿Cómo puede comulgar a alguien que no tiene fe? Porque para él la hostia es un pedazo de pan y no es Cristo vivo. Ya, o sea, pero él es imagínate que fuera, que no lo es, imagínate que fuera judío, él cree en Cristo, él tiene fe, ¿ah? Los judíos tienen una fe bárbara, los luteranos también. Sí, pero no en Jesús. Jesús para los judíos es un profeta más.
Ya, no, imagínate que fuera judío, ya. Ok. Imagínate que fuera cristiano ahora. Ya. Y ahí las cosas se complicaron, ¿no? Cristiano, si cree en Cristo, tiene fe en Cristo. ¿Qué le falta a ese hombre para que yo le diga, oye, puedes El bautizo. La confesión. muy bien, bingo, el bautizo, ya. Pero le falta algo más. Yo creo que prepararse, padre. La primera Ya, día, prepararse, qué lindo lo que haces, o sea, qué lindo es el deseo. Que Miren, tienes de miren en comulgar. qué contexto le estoy preguntando esto que me ha pasado hace algunos días. Estar en Yo ¿Cuál creo, es el padre, problema? Falta estar ¿Cuál es la el problema? confirmación. Claro, claro. Quiero probar a ver qué se siente. Si eres La hijo de confirmación. Dios, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si el demonio hubiese dicho, oye Jesús, te veo con hambre, convierte esas piedras en pan, ¿hubiese sido tentación eso? No. Pero mira la tentación. Si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan, ¿no? El hijo de Dios puede permitirse para digamos, para cualquier cosa comer, pues, ¿no? Recurrir a un expediente sobrenatural para comer. Sí, porque no es el hijo de Dios. La tentación está en ejecutar este prodigio, este milagro, para confundir al diablo. O sea, en mostrar de este modo su poder y su gloria. La gloria de la filiación divina, ¿ya? Ojo, es la tentación del poder, ¿no? Acá hay mezclada varias tentaciones, ¿no? El tentador debe creerse muy ingenioso, quizá, ¿no? El demonio. Pues ha colocado a Cristo en un dilema. Si no realizo el milagro, en cierto modo, claro, el demonio habrá pensado en todo, no se olviden que es un ser muy inteligente, pero miren cómo actúa. Si no, el demonio pensó, Cristo va a decir, si no realizo el milagro, en cierto modo, abdica, pues, ¿no? De su filiación divina. Está renunciando a su filiación divina. Pues no la defiende, pues, no la defiende de debida forma. Y el acusador podría sacar la conclusión de que es solo un hombre verdadero y no es Dios. Y Cristo está obligado a dar testimonio de la verdad. Miren todos los entreveros que tiene esto. Pero si ejecuta lo que le he sugerido y sigue la insinuación del demonio, probará, o sea, es cierto su divinidad y gloria, pero será a instancias de ¿no? Que lo quiere llevar al pecado de la soberbia. ¿Ya? Mucho cuidado. Aquí parece un tema de materialismo, ¿no? Pero hay un tema de soberbia acá. O sea, si eres hijo de Dios, o sea, yo hago el milagro y te demuestro, te dejo sentado y no vas a poder hablar en un año, te vas a quedar mudo, ¿no? Y me vas a decir qué grande soy, ¿no? Bueno, San Jerónimo dijo, o sea, San Jerónimo muy hábil nos dice que, por el contrario, el que se ha puesto en un dilema es el demonio mismo. Sí, en realidad sí, ¿no? Por orden de Jesús, las piedras pueden convertirse en pan. Entonces, en vano tienta a un ser tan poderoso y pierde su tiempo. Y si no puede hacer Jesús tal milagro, en vano también sospecha el maligno de que sea hijo de Dios. O sea, igualito el demonio, por angas o por mangas, está perdido. O sea, en realidad no es tan inteligente como pensábamos, ¿no? Bien. ¿Cómo salir de este doble dilema? Porque es bien profundo el dilema, ¿eh? Es bien duro, por si acaso, ¿ya? Bueno, únicamente Dios mismo es capaz de desatar el nudo. Recurre, pues, Jesús a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, a lo que está revelado y escrito, y da por respuesta. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no busca vencer al tentador, ¿eh? No busca vencerlo, sacarle la lengua, dejarlo ahí sentado con su poder divino, no. Sino por su humildad, declarándose hombre, junta dos citas, una del Deuteronomio 8.3 y la otra de la Sabiduría 16.26.
que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre. Bueno, hay varias ideas en esta breve respuesta. La ya dicha declaración de que Jesús es hombre, sí, verdad. No solo de pan vive el hombre. Bien, que el hombre requiere para vivir tanto pan como de la palabra de Dios. Es otra afirmación que sale de lo que dice Jesús. Y que por lo tanto, quien no se nutre de la palabra, no vive, está muerto, muerto en el pecado. Miren cómo Jesús aprovecha todo instante para enseñarnos. Por eso que yo doy tanta importancia a la enseñanza. Eso es fundamental, al aprendizaje. Ayer decía, ¿qué hay que hacer para ser santos? 3 verbos. Recibir, dar y orar. Bien, pero cuando yo digo recibir, estoy hablando de 2 cosas. Recibir la doctrina, conocer a Jesús, para poder amarlo mejor, y también estoy hablando de los sacramentos, ¿ya? En boca de Cristo esta declaración lleva sobreentendido. Yo no necesito de pan, pues me alimento de la palabra de Dios. Bueno, aquellos que proclaman las 2 citas de la Sagrada Escritura se cumplen precisamente en el mismo Cristo, ¿no? Y en el momento, en ese momento. Bueno, para ser abogado del diablo podría, sin embargo, objetarse que con tal respuesta está mostrando su filiación divina, el poder de mantenerse con el verbo solamente, ya. Y es como si, no sé, pues, es como si alegara algo, yo soy el Hijo de Dios y por lo tanto no necesito de pan, ¿ya? Me basta solamente la palabra. Eso parece medio soberbio también, ¿no? Bueno, que por lo demás soy yo mismo, diría Jesús, ¿no? Y caería así en uno de los términos del dilema, la soberbia. Pero la objeción a esta idea no vale por el contexto bíblico del que están tomadas las citas. Se refiere a todos los hombres. Están dirigidas a cada uno de los miembros del pueblo escogido. Tanto del Deuteronomio como la cita de la sabiduría, ¿ya? Bien, bueno, aquellos que, para hacer, es como si alegara, yo soy el Hijo de Dios y por lo tanto no necesito pan, decía, ¿no? Ahí cae en la soberbia. Bueno, la objeción no vale, decía yo, por el contexto bíblico. Bien, el diablo no queda convencido de que Jesús sea Dios. O sea, ahí termina la primera tentación. ¿Y cómo? ¿Por qué no está convencido el diablo? Porque vuelve al ataque al toque, o sea, de inmediato. Su ataque fue una finta, en realidad, que se perdió en el aire. Su táctica no ha sido buena y vuelve a la carga en otra dimensión, ¿no? Segunda tentación, la tentación del poder, le llamo yo. El diablo comienza mostrando su poder. Lleva a Jesús al pináculo. Miren, eso también es interesante, ¿no? El diablo tiene poder. Lo lleva a Jesús al pináculo del templo, al alero del templo. El lugar más sagrado de la tierra, donde la casa de Dios toca el cielo. Ese es el pináculo del templo. Bueno, su discurso de pronto se adapta al de Cristo. O sea, miren qué vivo es el diablo, ¿no? Ojo, esto te sirve para ti y para mí, ¿ah? Él se adapta y ahora cita las Sagradas Escrituras. ¿Se dan cuenta? Jesús responde la primera tentación con las Sagradas Escrituras, ahora el vivo agarra las Sagradas Escrituras que se las conoce de memoria. Y dice, recurre a un salmo, insiste en aclarar la divinidad de Cristo, pero ya no aprovecha una situación trivial, ¿no? El hambre, sino al colocarlo en la cima, sugiere la vanagloria. Dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Ahora viene el salmo, pues está escrito que los ángeles te protegerán. Mira, es vivazo, ¿no? A ver si lo deja callado Jesús. Y bueno, pues ya citó las Escrituras. Ya que te defiendes con las Escrituras, te ataco con las Escrituras. Así es de inteligente el demonio. Bien, el tentador sugiere, insinúa, muestra espejismos, aconseja una caída, un lanzarse hacia abajo, pero él no puede precipitar, por si acaso, ¿ah? El demonio es manco,
¿ya? Él no puede hacer nada con nosotros. Ahora en la tarde me fui a una clínica, el director de la clínica, la directora me pidió que vaya. ¿Por qué? Porque en alguno de los pisos están ocurriendo cosas bien feas y ya digamos, por enésima vez, para que yo creyese, yo ya las creía los efectos paranormales existen, ¿ya? Y entonces me dijo esta señora, la directora, me dijo, padre, mire, hay cosas muy feas, la gente está un poco asustada. Bueno, yo le digo, las cosas feas no aparecen por gusto. Algo tiene que haber pasado. Y se miraban. Alguien tiene que haber hecho algo, les decía yo enfáticamente, así como ustedes me conocen, yo soy muy vehemente y les digo enfáticamente, algo tiene que haber pasado. No voy a bendecir hasta que me digan. Entonces se miraban ellos incómodos y por ahí empezaron a desfilarse y me quedé solamente con la directora y me contó, padre, acá ha pasado una cosa horrible hace un año y irrepetible, no lo voy a describir, y bueno, terminó con la muerte de una paciente. Bueno, ya, ahora sí sé a dónde apuntar. Este es el demonio que se ha metido de lleno y está fastidiando a todo el mundo. Entonces, claro, ya yo no soy exorcista, por si acaso, no hago el papel de exorcista, pero soy un sacerdote e impongo las manos y no tengo ningún problema, ¿no? Porque es Jesús quien cura. Bueno, pues, así es el demonio. El demonio empieza a trabajar sigilosamente y cuando se les abren las puertas, ya él tiene el poder de manifestarse, pero no puede tocarte, él es manco, no puede hacer cosas por ti. Requiere la decisión tuya y mía para poder él torcerte el brazo. Bueno, pues, el Salmo 91, por si acaso, 90-91, ¿no? 90 en la liturgia de las horas, 91 en la Biblia de Jerusalén, versículos 11 y 12, ¿no? Mandará él a sus ángeles, dice ese salmo, para protegerse en todos tus caminos. Bueno, y sigue, ¿no? Sobre sus palmas te llevarán para que no te lastime, para que no se lastime tu pie en la piedra, etcétera, etcétera. Bueno, lanzarse al vacío sería tentar a Dios nuevamente, ¿no? Es decir, poner a prueba su poder y misericordia, lo que es gravísimo pecado. Ese es otro pecado, otra tentación de este señor que me dice, Padre César, ¿usted cree que me puede? Yo no estoy sugiriendo que ese señor sea el demonio, pero mire lo que me dice primero, ¿ya? Me dice, Padre, qué hermosas son sus misas. Dígame, ¿yo puedo hacer la cola para comulgar? ¿Te das cuenta que ese no es el Señor quien está hablando? Ese es el demonio. Se quiere burlar de Jesús con una persona que no es católica. ¿Me entienden? Y todas las respuestas que ustedes han dado están bien. No tiene fe, le falta bautismo, no tiene el corazón limpio, no pretende tener su corazón limpio, no le da la gana. Él quiere solamente probar para decir que lo ha probado y que el cura le dio el permiso. Bueno, pues, el demonio pone de nuevo a Jesús en un dilema. Si cede el demonio, aunque sea para demostrar su divinidad y confundir a éste, tienta a Dios y contraviene la ley. Bueno, si no lo hace, no da testimonio de la verdad. Miren el dilema, ¿no? De su filiación divina. La tentación del maligno se dirige a que Jesús tiente a Dios. Es ponerlo a prueba de si se atreve a poner a prueba a su Padre. Bueno, pues, Jesús rechaza la tentación. Él rechaza la pretensión y responde con un precepto del Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios. Bueno, este precepto que se dirige tanto a él cuanto al diablo mismo. En realidad lo que este pide es algo que Jesús, precisamente por ser hijo de Dios, no puede hacer, ¿no? El tentador no queda satisfecho, ni vencido ni convencido en realidad, ¿no? Y pues decide poner a Jesús una siguiente prueba. O sea, no queda convencido. Pues. Tercera tentación, ¿ya? La tercera tentación. Vamos a ver. Dejándose de referencias ineficaces, el demonio, referencias en las Sagradas Escrituras, ¿no? Ya aprendió ya que tampoco puede con Jesús citando a citas de la Biblia.
el diablo cambia de táctica, ¿no? Busca ahora impresionar con su grandeza y poder, e intenta seducir por el lado humano a Jesús. Lo lleva a un monte sumamente elevado y le muestra todos los reinos de la tierra, lo que indudablemente no puede tomarse topográficamente al pie de la letra, ¿ya? Sino en exageración semítica, así se llama. Entenderse como señalando el conjunto de los señorías del demonio. Bien, que abarcan toda la tierra con los reinos que hay en ella y sus glorias, gloria que como todos sabemos son precarias y transitorias. Pequeño defecto que el tentador, como cualquier comerciante deshonesto, pregona, pues, ¿no? Su mercadería. Omite desde luego señalar. No sé si alguien ha viajado a Tierra Santa, cómo son estas personas, ¿no? Yo tengo descendencia árabe y bueno, mis abuelitos, mis tíos me contaban, bueno, el árabe es así, pues, ¿no? El árabe, o sea, tú vas a Estados Unidos a comprar y no pides rebaja, pues no se te ocurre, ¿no? Pero, pues con el digamos, con el árabe, sí, hay rebaja, hay trampa, hay truco, ¿no? Hay de estrategia, bueno, ese es el contenido semítico del lenguaje, ¿no? Bien, lo que advertí al principio. Es interesante notar que pese a la naturaleza humana que hay en Cristo, el diablo no ensaya con él una tentación carnal. Aquí están en juego valores y antivalores más recónditos y trascendentes, ¿no? Aquellos que estuvieron a la raíz de la rebelión de los ángeles también, ¿no? En especial la soberbia, ¿no? Que es el pecado por excelencia. Cuidado, ¿no? El demonio ataca siempre por la soberbia. Antes, en la primera y segunda tentación, atacó por la soberbia. Había pedido el demonio a Jesús, que convierta pan en piedras o que se arroje al vacío, y no ofrecía nada a cambio. ¿Se dan cuenta? La primera y la segunda no ofrecía nada a cambio. Salvo para convencerse que Jesús era hijo de Dios. Bueno, en este tercer paso del demonio, este demonio levanta al máximo sus pretensiones, ¿no? Que el Hijo de Dios lo adore y promete darle algo a cambio. Como premio, le daría toda la tierra que dice él que es suya. Miente, ¿no? Mentiroso. San Jerónimo dice que no es cierto que sea dueño de todos los reinos, de modo que no puede disponer de ellos. Hay también sectores de resistencia al mal, ¿no? Provincias espirituales que confían en Dios, gobernantes justos, etcétera, dice San Jerónimo. Bueno, pues el bien y el mal andan entreverados en nuestro mundo. El diablo intenta la sumisión de lo divino en Jesús a lo que hay de humano en él, susceptible de ceder al halago del poder y la riqueza, y con ello a la entrega de toda la personalidad divina y humana al mal. El diablo, en su soberbia, se quita la máscara, el juego de saber si Jesús es el Hijo de Dios o no, por la ejecución de acciones extraordinarias sin mayor trascendencia teológica, ¿no? Se convierte en dramática confrontación, en una lucha de titanes entre Dios y el enemigo. Bueno, pues llena ello la copa de Jesús, que había respondido en las pruebas anteriores como letrado, ¿no? Como si solo hubiera habido un interés académico en eludirse del punto, mostrando con citas de la Sagrada Escritura. Jesús responde siempre con la Sagrada Escritura. Digamos que lo que el tentador sugiere era una pretensión muy mala, ¿no? Adopta una actitud propia de amo y señor. Ordena Jesús, ahora, vete Satanás, le dice. Pero no por ello abandona el sistema de ponerlo en su sitio, ¿no? Recurre nuevamente a la palabra de Dios, que también el demonio debe obedecer. La cita del Deuteronomio, nuevamente, que emplea, tiene una doble intención. De un lado, es que ella valedera para el propio Jesús. El Señor exige del pueblo elegido que solo a Él lo adore, que no tenga otros dioses, ídolos, delante de Él, y que únicamente sirva a Él. Jesús, como judío, miembro de ese pueblo, no tiene, no puede,
¿cómo les puedo decir? No puede inclinarse ante el demonio, pues. Sería ello aún peor que la idolatría. Ni recibir reinos a su mano, obviamente. Pero al trasluz de esta intención, de primer plano, se advierte un sentido más penetrante en la cita de la Sagrada Escritura, que así adquiere una nueva resonancia, ¿no? Jesús aparece y se afirma como el Señor, ¿no? En griego, Kyrios, ¿no? Como el Kyrios, el Hijo de Dios. Y así responde en forma definitiva a lo que el tentador quería aclarar. Y dice, digamos, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Bueno, el diablo, en resumidas cuentas, comprende y da por terminada la tentación y se va, ¿no? El que es un discutidor, mentiroso, peleador, ¿no? Luchador profesional, se retira. Es cierto que, como dice San Lucas, por el momento, dice Lucas, eso está claro, ¿no? Por el momento se retira. Pues más adelante volverá a la carga por otro camino. No atacando directamente a Cristo, sino apoderándose del corazón de uno de sus apóstoles, de Judas, que lo venderá. Y una vez negadas las tentaciones y vencida la prueba y el rechazo del pecado, los ángeles vienen y sirven a Jesús, dice el Evangelio. Vienen cuando se ha ido el demonio, pues se excluyen ángeles y demonios que militan en los ejércitos opuestos, ¿no? Vienen y lo sirven como a su Señor. Son aquellos ángeles a los que se refería Satanás en la segunda tentación, que había de impedir que Jesús se lastimara los pies al caer. Son aquellos ángeles que pertenecen a un reino bastante más glorioso que los principados de la tierra que ofrecía el diablo, y que es reino de su Padre en los cielos y reino de Dios. Bueno, pues, los comentaristas suelen poner en paralelo este pasaje con Mateo 16:23, en que Jesús llama a Satanás a Pedro, cuando quiere disuadirlo de ir a Jerusalén. Hace pocos domingos hemos visto, aléjate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Bueno, desde luego que un reproche tan duro, digamos, tenía que ser figurativo, ¿no? No deja de ser una llamada a un hijo descarriado o a un subordinado que se aparta del camino, ¿no? Bueno, un resumen final para que se entiendan un poco los puntos que han quedado sueltos. Aparecen ellos en toda su dramaticidad el misterio que enlaza la tentación por parte del diablo y la inducción a ella por parte de Dios. Este misterio está íntimamente vinculado a la libertad del hombre, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Ya, ahora sí, aplicaciones a nuestra persona. Que si tú estás siendo tentado ferozmente, es porque Dios lo permite, ¿ya? Porque ahora decía algo que lo he anotado porque no es mío en la homilía, no lo dije en la mañana, ahora se me ocurrió en la tarde. Bueno, no se me ocurrió, el Espíritu Santo me lo sopló. Yo me olvidé ya. Lo anoté en la computadora, pero bueno. Algo se me ocurrió. Ya. Pucha. Bueno, ya me acordaré. Lo he anotado ahí en rojo, cuando yo escribo las homilías. Pero algo con respecto al demonio se me ocurrió y con respecto a la tentación. Ya. La libertad es la mejor prueba. Tu libertad es la mejor prueba de que el infierno existe. Piensa eso. ¿Por qué digo esto? Hoy día he aclarado, creo que lo hice mejor que en la mañana, que el infierno existe por si acaso. ¿Por qué? Porque hay gente que me dice, no, padre, esos son cuentos de niños, cuentos del medioevo, de la iglesia del medioevo, para asustar a la gente. Padre César, entienda, el Dios es misericordioso. Como es misericordioso y es amor, entonces el infierno no puede existir. ¿Cómo te va a mandar al infierno alguien que es misericordia y amor? Te estás olvidando de algo, le diría yo. Te estás olvidando de que Dios es justicia, también. Y sabiduría, también. Y verdad, también. Y muchos otros atributos más. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Acá hay digamos, un misterio que está vinculado a la libertad del hombre, a la espontaneidad del que distingue de los demás seres vivos, de la tierra, y en virtud de la cual puede o no puede aceptar la gracia que Dios le ofrece.
Todos estamos metidos ahí, ¿ah? Esta observación que me sale digamos, de todo el análisis, digamos, de todo el análisis bíblico que hemos hecho de las dos citas en esta meditación, tiene mucho que ver con la libertad, la tentación, mi libertad, la gracia. Bien. Segunda conclusión, la tentación de Jesús tiene un primer nivel, una tentación cognoscitiva, o sea, de cabeza solamente. Su objetivo es dilucidar, aclarar o confirmar si Jesús es hijo de Dios. Pero en un nivel más profundo se muestra la soberbia de Satanás al enfrentarse a Dios, la lucha del bien y del mal. Y nada menos que el intento de probar a su hijo, para que sea infiel a su padre, adorando al tentador y de reclutarlo así como prosélito suyo. Esto les puede ayudar mucho para luchar con la tentación. No se olviden que cuando tú caes en la tentación, Satanás se pone frente a Dios y le saca la lengua y le dice, ya tengo un prosélito más, hasta que la misericordia actúe en ti. La misericordia es la redención, la confesión, la reconciliación. Bien, tercera aplicación práctica. El diablo no, tercera enseñanza si quieren. El diablo no es una abstracción, por si acaso, ni una idea, ni una personificación mítica de las fuerzas del mal, sino que el diablo es un ser vivo, personal, inteligente, vivaz, que dispone de recursos materiales y de espíritu, es experto en ambigüedades y mentiras, es muy inteligente, es genio, que no solo tiene acceso a la humanidad, sino que osa enfrentarse a Dios. Cuarta enseñanza. La victoria sobre el enemigo no es definitiva, nunca, ni un segundo antes de que partamos de acá. Él se retira, es cierto por el momento, pero va a volver seduciéndote. En este caso sedujo a Judas. Y queriendo manipular a Pedro, también manipuló a Pedro. Al punto que Jesús lo llama Satanás. El diablo no descansa bien. Ojo, no descansa bien, él no descansa nunca. Él no sabe descansar, él está trabajando día y noche contigo y conmigo. Bien, únicamente en el Apocalipsis de Juan, cuando se cumpla la profecía, veremos su derrota total. Bien, quinta enseñanza y última. La empresa del demonio contra Cristo fracasa y trae por consecuencia que sean descubiertas y vencidas las argucias de cómo trabaja el demonio. Bueno, pues, de modo que queda establecido desde el comienzo de su vida pública que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, pues, así es como queda un poco, se desentraña un poco estas tentaciones del materialismo, ¿no? Todos estos bienes, esta enseñanza, materialismo, todos estos bienes te daré si me adoras, es otro punto de vista de la tentación. O lo lleva el alto, el alero, y tu entrada es gloriosa, la tentación del poder, ¿no? Es otra tentación. Miran, tenemos la tentación de las cosas, del poder, ¿no? Del poder del mundo, y es tentado para romper el ayuno. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y por lo tanto es la tentación del placer. Y díganme, ¿quién de nosotros me puede decir que no tiene tentación del materialismo? Nadie. ¿Quién de nosotros no tiene tentación del poder? Nadie. ¿Quién de nosotros no tiene tentación del placer? Nadie. Entonces, cosas, poder y placer nos tienen reventados. Necesitamos orar, rezar, necesitamos sacramentos. Necesitamos leer la Sagrada Escritura, necesitamos orar, necesitamos Santa Misa, para que ni el placer, ni el poder, ni las cosas, ni el materialismo puedan con nosotros. Muy bien, queridos hermanos, se abre una sesión de preguntas, los que quieran preguntarme, lo que quieran. Hasta aquí ya creo que me he demorado demasiado. Hasta aquí llega un poco la reflexión de este pasaje cortito. Gracias. Abro sesión de preguntas. Si quieren preguntar, levantan la mano, por favor.
la señalización de levantar Lo que mano. quieran, ¿ah? Augusto Donaire. Augusto Donaire. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas Encantado de haber escuchado su charla lindísima. Yo quería hacer una apreciación y una preguntita. En las dos primeras tentaciones del maligno, del diablo, a Jesús, y ataca pues no a Jesús, al Hijo de Dios, sino al ser humano, ¿no? En dos tentaciones dirigidas hacia el superego que tiene el humano, ¿no? Al superego, ¿no? A esas debilidades. Y la tercera tentación va contra otra debilidad muy grande del ser humano, que es la ambición y el materialismo, ¿no? O sea, lo atacó con dos cosas que todo el mundo cae, pero Jesús, Hijo de Dios, nunca va a caer. Entonces, por ahí va mi primera reflexión. Yo no creo que el maligno, que el diablo, nunca pueda vencer a Dios, al amor de Dios, al amor de Jesús y a la misericordia de Jesús. O sea, nunca lo va a vencer. ¿A quién vence el diablo? A nosotros, a los débiles. Entonces, mi pregunta más o menos iba por donde, ¿por qué somos tan vulnerables a las tentaciones? ¿Por qué somos tan débiles cuando se nos enfrentan a esas cosas? Muchos menos que otros. O sea, todos son iguales, todos saben afrontar sus tentaciones de buena forma. Pero ¿qué nos hace tan diferentes? Yo creo, y aquí va mi interrogante, yo creo que aparte del amor, del corazón duro, de los sacramentos, todas las cosas, es el conocimiento. Porque cuando yo más sé de Jesús, cuando yo más sé de Dios, mi amor se desarrolla, mis tentaciones las puedo vencer. ¿Estoy en lo correcto, mi estimado padre? Augusto, mira, sí y no, ¿ya? Sí, en 90%, pero el 10% habría que alinearlo. Hay teólogos que saben millones de veces más que todos nosotros juntos y se han torcido, ¿ah? Imagínate la conferencia episcopal alemana, que se le está enfrentando al Papa ferozmente y que quiere modificar la doctrina sexual del catolicismo. Yo diría que cada uno de esos teólogos tiene por lo menos un doctorado y 3, 4 postdoctorados en teología. Han escrito un montón de libros y mucho cuidado, ¿eh? Saben muchísimo y conocen muchísimo. Ese es el 10% que habría que alinear. Ahora, tienes tu razón. San Pablo lo dijo. Hago lo que no quiero hacer, más lo que yo quiero, no puedo. ¿Por qué? Y Jesús le dice cuando San Pablo parece que tiene un problema en la pierna, tenía un problema San Pablo, sácame el aguijón. Y, no, con mi gracia te basta. Entonces yo creo que todo es gracia, pero hay colaboración de parte de nosotros. Y esa colaboración es el sacrificio que, ahora yo hablaba, ahora en la homilía, no sé por qué se me dio a hablar de San Juan de la Cruz, creo que porque mi primera misa fue un 14 de diciembre, y he leído algunos libros de San Juan, sobre todo Subí al Monte Carmelo, que decía, existe la purificación activa y la purificación pasiva. La purificación activa, grábate esto, Augusto y todos, es el esfuerzo que tú tienes que hacer cuando tienes una tentación. Tu cuerpo te pide un montón de comida y tú tienes que decir, no, caracho, no, porque yo sigo los consejos evangélicos, porque eso me hace más fuerte. ¿Ok? Esa es la colaboración. Una vez que tú pusiste tu poquito de agua, Jesús lo convierte en el mejor vino. Pero tentaciones vas a tener siempre. ¿Ya? O sea que está muy bien lo que has dicho, aclarando un poco el tema del conocimiento. Sí, muy bien. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de jóvenes acá en la parroquia que empezó a tratar de hacer todas sus charlas los días jueves. Todo era formación, formación, formación. Cuidado, ya se aburrieron los chicos. Cuidado. O sea, también senté oración. O sea, mira, yo me ordené con 2 curitas más. Ya no están, ya no son curas. Y estos patas eran unos capos, o sea, se sabían la teología de memoria, pero ya se fueron. Cuando uno me llama, me dice, oh, César, quiero explicarte que no sé qué cosa. ¿Sabes qué pasa? Que dejé de rezar. Ah, ya, ok, ya entendí ya.
si tú dejas de rezar. Ustedes deben de rezar para que los curas no dejemos de rezar. Eso es lo que necesitamos. Cuando yo te diga a ti, cualquiera de los que está acá, de los 49 que hay acá, cuando yo te diga reza por mí, tú en tu oración di, por favor, que César nunca deje de rezar. Porque cuando César deje de rezar, el mundo se viene abajo. Para cada uno de ustedes, cuando tú dejas de rezar, el mundo se va a venir abajo. De verdad. Primero es la oración, tu relación sana con Dios. Eso arregla todos tus amores. Hasta el amor al conocimiento también, ¿ya? Porque eso de saber, cuidado, ¿ya? Cuidado con la soberbia, ¿ya? Muy bien. Por favor, hay dos Fernando, preguntas. tú eres el moderador. ¿Quién toca? Si hay dos preguntas más, les recuerdo a las personas que están preguntando que la pregunta no debe pasar 1 minuto, por favor, para que tengan oportunidad más personas. Fiorelita, adelante, por favor. Primero que Jessica. Gracias, Fernando. Padre César, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Quería Fiorella? hacerle una ¿Cómo estás? consulta. Dígame. ¿Podríamos decir que una tentación es dejarse vencer? O sea, no esforzarse, es dejar que la vida pase por ti y no hagas nada, por ejemplo, por salvar tu matrimonio, por salvar la relación con tus padres, con tus hijos, con tu comunidad. ¿Podría ser eso una tentación? Sí, claro. Si tú caes en eso, caes en un pecado capital, ¿no? La pereza, ¿no? Entonces, claro, ahí estás. Definitivamente no es una tentación, ya es un pecado. No hacer nada por tu vida, dejar que todo pase porque tienes desidia y todo es omisión, ¿no? Entonces ya no es tentación, es pecado, ¿ya? Y dejar que las demás personas te vean como una víctima también. ¿Es una tentación que te vean siempre como una víctima? Ya, yo diría más que ese es un problema psicológico, ¿no? Porque el ser humano que se quiere hacer la víctima es porque le falta amor propio, le falta autoestima. Que es no estoy hablando del amor propio tan grande como que pase a ser soberbia, sino que cada uno debe de estimarse lo suficiente para no sentirse que debe dar pena al resto y que le deben decir, uy, pobrecito, mira, ¿sabes qué? Me da pena. Porque hay algunos que se gozan en eso, ¿no? Eso sí es una tentación en realidad, pero que viene a partir de un problema psicológico también, ¿ah? Problema de autoestima. No te olvides que la escala de valores debe ser amor a Dios, amor a ti, amor a los demás. O sea, mejor dicho, amor, relación buena con Dios, relación buena contigo, relación buena con los demás. Mucho cuidado, porque si tú quieres tener relaciones buenas con los demás y no tienes una buena relación contigo, no vas a poder, por más que te instruyas, por más que tengas coaching, no vas a poder tener una buena relación con los demás. Te vas a convertir en un murmurador, en un matagente, en un criticón, cualquier cosa va a pasar. Un conflictivo de primera. Entonces, claro, ¿por qué? Porque tu relación contigo no es correcta. Yo le digo a los papás, a los padres de familia, cuando vienen, me dice, padre, mi hijo tiene problemas de, no sé, pues roba o me saca plata. A ver, vamos a ver, yo te aseguro que tu hijo tiene un problema de afectividad. Porque cuando hay un problema así tan superficial, porque este problema es epidérmico, no es de fondo, como que roba, tú tienes que ir al problema de fondo. No le pidas valores a un niño cuando su problema afectivo no está resuelto. Yo esto lo extendería a los mayores también así. No le pidas cosas más grandes a un mayor, a una persona adulta, que su problema afectivo no está resuelto. ¿Cómo se manifiestan los problemas afectivos? Cuando uno quiere poder, cuando uno quiere sobresalir en todo, cuando uno, si no es el que hace las cosas, entonces, no, mejor sabes que yo me salgo porque acá me ignoran. Es un problema afectivo. Entonces, eso cada uno debe resolverlo de la mejor manera. Es cierto que Dios pasa por el corazón y cura. Es cierto, pero primero te tienes que dar cuenta tú. Y eso lo resuelvas en la oración. ¿Cuánta gente que yo no he necesitado estaba a punto de recomendarle psicólogo o psiquiatra? Y con oración ha resuelto sus temas. Y yo lo he visto, generalmente los jóvenes, ¿no? 30, 32 años, veo muchísimo joven que está superando. Yo les digo, se los digo en su cara. Oye, eres otro. Hace 6 meses eras una entelequia. Ahora eres ya un hombre. Claro.
Entonces, sí, ese es un tema, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? No sé, Fiorella. Padre, queda Muchas gracias. una última pregunta Una última de pregunta, a ver. Jessica. Padre, solamente quería hacerle una pregunta sobre el texto de la palabra y que siempre me preguntaba sobre esto. El demonio es, como usted bien ha dicho, muy inteligente, y él conoce bien a Dios, él sabe quién es Dios. Entonces, cuando se acerca a Jesús a tentarlo, es porque no está seguro que Jesús, un ser humano, sea Dios. Es por eso que él se acerca y tienta a Dios, no tiene la seguridad que es Dios, o sea, solo él creo que podría ser, y por eso lo tienta con el primer pecado, que es el pecado de la soberbia con Adán y Eva, y lo mismo pasa con Jesús, porque los pecados, las tentaciones que veo son ay, perdón por el perro, son el pecado de soberbia, ¿no? Ya, mira, Jessica, si yo te digo ahora que el demonio no sabía que era Dios, me tiro abajo un montón de versículos de estos dos textos bíblicos que hemos visto. Me parece que el demonio sí sabía que era Dios. Lo que pasa que él quería tentarlo para que él mismo, Dios, Jesús, traicione a Dios Padre. Porque el lío del demonio es con el Padre. Ahí empieza todo. Los ángeles caídos son con el Padre. Entonces ahora se quiere, como no puede con el Padre, ni siquiera dirigirse al Padre, entonces ahora con el Hijo. ¿Me entiendes? Entonces ahí va el problema. ¿Ya? Bueno, Fernando, una última, que Leoncio veo que está con la mano levantada. Me interesa la pregunta de Leoncio, a ver. Lo va a preguntar bien rápido, no se preocupen. Va a preguntar rápido. Definitivamente nuestra Virgen María nunca fue tentada. ¿Esta es una pregunta? Sí. No, pues. Nació sin inmácula, sin pecado, sin mancha. O sea, el Hijo, Dios Todopoderoso, sí fue tentado, pero la Madre... Mira, vamos a ver, tu pregunta es demasiado buena, ¿no? Porque si nunca fue tentada, entonces ¿cuál es el mérito de María? ¿Me entiendes? Si nunca fue tentada, ¿cuál es su mérito, no? Entonces no le quitemos méritos a la Virgen. No, era lo que pasa es que simplemente no tenemos un texto bíblico donde, digamos, se hable de las tentaciones de María, ¿no? Pero si decimos categóricamente María nunca fue tentada, entonces estaríamos diciendo que María no tiene mérito, pues, ¿no? Nació sin mancha y bueno, pues, nunca fue tentada. Y lo de la virginidad, o sea, vamos, yo creo que no me atrevería a decir categóricamente lo que sí decimos todos los cristianos católicos, es María sin mancha de pecado original, efectivamente, ¿no? Pero ya más, ya no puedo decirte, ¿no? Porque estaba llena al de decirte gracia. sin mancha ya estoy abarcando todo, ¿no? Oh. Padre, Muy muchas bien. gracias. Pero buena tu Gracias. pregunta, Leoncio, me has hecho pensar. Sí. Padre, Lo que muchas pasa gracias que- por la enseñanza. Ya que terminó. Padre, muchas gracias por la enseñanza, por su tiempo, sobre todo. Hemos podido comprender que realmente es complicado y difícil el análisis, sobre todo la actitud y las intenciones del demonio. Qué peligroso y de sumo cuidado su accionar. Tenemos que tomar precauciones y creo que la oración es la principal herramienta que usted nos está recomendando. Gracias de corazón y le pedimos, Padre, su bendición para poder terminar Sí. esta reunión. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tengo que reconocer que me han pedido un pasaje bien difícil. Es duro. Y bueno, pues ya la primera semana de Cuaresma me volverán a escuchar ya más cortito y más resumido, porque da la casualidad que todos los ciclos A, B y C, la primera semana de Cuaresma, se lee las tentaciones. Así que
El próximo Avant Premier es en la primera semana de Cuaresma del año siguiente, ¿no? 2022. Ya falta poco, eso es en febrero por lo menos, febrero, marzo. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muy bien, muchísimas gracias. Amén. Gracias, Padre. Que vaya bien. Padre. Gracias, Padre. Padre, buenas noches. Gracias, Padre. Gracias a Buenas todos, noches, hermanos y hermanas. Gracias, Padre.